El oficial no levantó la vista del teclado. Eso fue lo primero que notó Miriam Osei cuando rodó por la puerta de la tercera comisaría a las 11:43 de un jueves por la mañana. No las luces fluorescentes. No el olor a café quemado. El oficial en el escritorio de recepción, joven, corpulento, con una placa que decía Walls, estaba escribiendo algo y no levantó la vista cuando se abrió la puerta, y no levantó la vista cuando ella se acercó al escritorio, y no levantó la vista durante los primeros segundos después de que ella detuvo su silla de ruedas frente a él y esperó. Había pasado toda su vida esperando cosas. Era buena en eso. También, a sus 39 años, ya había terminado con eso. «Disculpe», dijo. El oficial Walls levantó la vista. La miró a la cara. Luego, brevemente, a la silla. Luego de vuelta a su pantalla. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me gustaría presentar una denuncia», dijo. «Violencia doméstica». Una pausa. No larga. Pero del tipo específico que contiene una decisión. ¿Está en peligro inmediato ahora mismo? No. Él no está en casa. Se fue esta mañana. ¿Es su esposo? Estamos separados. Todavía tiene una llave. Walls asintió y tomó un portapapeles. Colocó un formulario en el mostrador por encima de ella, por encima, no a su nivel, no deslizado para que pudiera alcanzarlo sin dificultad, simplemente puesto en el borde del mostrador de la manera en que la gente pone las cosas cuando está realizando el movimiento de ayudar sin pensar en lo que ayudar realmente requiere. Ella tomó el formulario. Lo rellenó. Lo devolvió. Él lo leyó. Hizo varias preguntas. Ella las respondió. Él escribió. La conversación tenía la textura de una transacción, eficiente, impersonal, el ritmo de un proceso que se completa en lugar de una persona que es escuchada. Al final, le dijo que un detective se pondría en contacto para dar seguimiento. Le dio un número de caso en un papel. Ella miró el número de caso. «¿Cuándo me contactará el detective?», preguntó. «En unos días», dijo él. «Ha estado en la casa 2 veces esta semana sin mi permiso», dijo. «Me dejó moretones en el brazo el martes. Tengo fotografías. Puede compartirlas con el detective cuando se pongan en contacto», dijo Walls. «Las tengo ahora», dijo ella. «El detective se encargará del seguimiento», dijo él. Ya estaba mirando de nuevo su pantalla. Miriam Osei miró al oficial Walls por un momento. Miró el número de caso en el papel. Lo guardó en su bolso. Se fue a casa. Ese día no tuvo noticias del detective. Tampoco al día siguiente. Al tercer día llamó al número en el papel y le dijeron que el caso había sido asignado y que alguien se pondría en contacto. Al cuarto día, su exmarido volvió. Esa vez no la tocó. Se quedó de pie en la cocina de su apartamento, el apartamento al que se había mudado 8 meses antes, después de que finalmente se fue, y le habló durante 22 minutos con la voz que usaba cuando quería que ella entendiera algo. Ella se sentó en su silla de ruedas en su propia cocina y lo escuchó hablar y no dijo nada, porque había aprendido, en 11 años, que no decir nada era la respuesta más segura disponible. Cuando él se fue, ella cerró la puerta con llave. Luego abrió el cuaderno en la mesa de la cocina y escribió la fecha, la hora, lo que él había dicho y cuánto tiempo había estado. Era la entrada número 47. Llevaba 8 meses escribiendo ese cuaderno. Desde el día en que se fue. Quédate con eso, porque el cuaderno es la razón por la que esta historia no terminó como casi terminó. Miriam Osei se había ido un miércoles de marzo. No de manera dramática. No con maletas preparadas de noche ni una crisis que forzara el momento. Se había ido un miércoles de marzo porque su terapeuta ocupacional, una mujer llamada doctora Patricia Chen que había trabajado con ella durante 2 años desde el accidente que la había puesto en la silla de ruedas, había dicho algo en una sesión que Miriam no había podido dejar de escuchar. La doctora Chen había dicho,
Noto que cuando describes las interacciones con tu esposo, usas el mismo lenguaje que usas cuando describes navegar por espacios inaccesibles. Describes calcular, predecir, encontrar la ruta más segura. Miriam no había dicho nada durante mucho tiempo. Luego había dicho, no me había dado cuenta de que hacía eso. Y la doctora Chen había dicho, lo sé. Se había ido 3 semanas después, con ayuda de la doctora Chen y una defensora de violencia doméstica llamada Sandra Moore, que había pasado 14 años ayudando a mujeres a navegar exactamente este tipo de salida. Sandra le había encontrado el apartamento. Sandra le había ayudado a cambiar las cerraduras. Sandra se había sentado con ella en la primera semana cuando el apartamento se sentía menos como seguridad y más como otro tipo de trampa. Lo que Sandra no había podido hacer, lo que nadie había podido hacer, era que el exmarido de Miriam aceptara que ella se había ido. Su nombre era Roberto. 43 años. Durante 11 años, nunca la había golpeado de una manera que dejara marcas visibles con ropa normal. Había aprendido pronto, ella lo entendía ahora, con la claridad de alguien que ha tenido tiempo para pensar, que la silla de ruedas hacía algunas cosas más fáciles y otras más difíciles. Más fácil, el aislamiento. Ella dependía de él para muchas cosas en los primeros años antes de aprender a ser menos dependiente, y la dependencia, entendía ahora, nunca había sido accidental. Más difícil, los moretones visibles. La silla significaba que sus brazos siempre estaban trabajando, siempre visibles, y las marcas en sus brazos eran difíciles de explicar. Así que durante 11 años, en su mayor parte, él no le había dejado marcas en los brazos. El martes de la semana en que fue a la comisaría, sí lo hizo. La había agarrado del antebrazo izquierdo cuando ella intentó rodar para alejarse de él en la cocina, y su agarre había dejado 4 moretones distintos en el patrón de 4 dedos, fotografiados esa tarde con buena luz contra un fondo blanco, con la hora y fecha marcada por su teléfono. Eso era lo que había intentado mostrarle al oficial Walsh. Eso era lo que Walsh le había dicho que compartiera con el detective. El detective no había llamado. Suscríbete, porque lo que hizo Miriam el día 5, cuando el detective todavía no había llamado y Roberto volvió por segunda vez, es el momento en que esta historia dejó de ser algo que le ocurre a las mujeres y se convirtió en algo a lo que un departamento de policía tuvo que dar respuesta. El día 5, Roberto volvió de nuevo. Esta vez trajo flores. Las dejó en el mostrador de la cocina sin preguntar y se paró en el umbral entre la cocina y la sala y habló sobre cuánto la extrañaba. Habló del apartamento, lo pequeño que era, que ella merecía algo mejor, que él podía ayudarla a encontrar un lugar con más espacio. Habló de su silla de ruedas y de si había tenido algún problema con el acceso a la rampa del edificio, porque la última vez había notado que parecía desnivelada y le preocupaba su seguridad. Habló durante 19 minutos. Ella lo escribió todo después. Fecha, hora, duración, contenido. Entrada 48. Luego llamó a Sandra Moore. Sandra escuchó. Luego dijo, ha estado en tu casa sin permiso 2 veces en una semana. Ha usado tus necesidades de accesibilidad como pretexto para el contacto continuo. Esto está escalando. El detective no ha llamado, dijo Miriam. Lo sé, dijo Sandra. He visto esto antes. Casos como el tuyo, casos donde no hay un único incidente dramático al que apuntar, donde hay un patrón, se depriorizan. El sistema está diseñado para crisis agudas. Tu situación no parece una crisis aguda desde afuera. Me agarró el brazo, dijo Miriam. Lo sé, dijo Sandra otra vez. Y eso está documentado. Pero hay una fotografía y una denuncia que se presentó hace 5 días y que no ha tenido seguimiento. El sistema necesita más antes de moverse. ¿Cuánto más?, preguntó Miriam. Más de lo que deberías tener que proporcionar, dijo Sandra. Pero más de lo que tienes en papel ahora mismo. Miriam miró el cuaderno en la mesa de la cocina. 48 entradas. 8 meses.
Fechas, horas, duraciones, contenido. Todo lo que él había dicho. Todo lo que había hecho. Cada vez que había encontrado una razón para estar cerca de ella que no era ninguna razón en absoluto. Tengo más, dijo. He tenido más durante 8 meses. No le había mostrado el cuaderno a nadie. No se lo había mostrado a Walls. No se lo había mostrado a Sandra, que no sabía que existía. Lo había guardado porque había entendido, en algún lugar de esa parte suya, que había aprendido a calcular y predecir y encontrar la ruta más segura, que llegaría el momento en que necesitaría mostrar lo que sabía. El momento, entendía ahora, había llegado. ¿Puedes venir conmigo?, le preguntó a Sandra. Mañana por la mañana. De vuelta a la comisaría. No a presentar una nueva denuncia. A poner evidencia sobre la mesa. Sandra estuvo en silencio un momento. Sí, dijo. Iré. Dale like a este video, suscríbete y deja un comentario, porque lo que Miriam Osei puso sobre el escritorio de la tercera comisaría el día 6 y quien estaba en la sala cuando lo hizo, es el momento en que el peso en ese edificio cambió. No volvió con el oficial Walls. Sandra lo había desaconsejado y Miriam había estado de acuerdo. Walls era recepción. Lo que ella necesitaba no era recepción, lo que necesitaba era el detective que había sido asignado a su caso y que no había llamado en 5 días, y si no el detective, entonces el supervisor del detective. Llegaron a la tercera comisaría a las 9:15 de un viernes por la mañana. Sandra estaba en su capacidad profesional, como defensora de violencia doméstica, tenía legitimidad para acompañar a sus clientas en las interacciones con la policía, y había usado esa legitimidad suficientes veces como para saber exactamente a qué escritorio acercarse y qué nombre pedir. Pidió al detective Marcos Rivera. Rivera estaba. Salió al frente en 4 minutos, mediados de los 40, con el aspecto cansado específico de las personas que llevan demasiados casos abiertos, con una chaqueta que sugería que estaba a punto de ir a algún lugar cuando el escritorio lo llamó. Miró a Sandra. Miró a Miriam. Señora Osei, dijo. Iba a llamarla hoy. Estoy aquí ahora, dijo Miriam. Las llevaron a una pequeña sala de entrevistas, 3 sillas y una mesa, un dispositivo de grabación montado en la esquina, el silencio institucional particular de una sala que ha absorbido muchas conversaciones difíciles. Rivera se sentó frente a ellas. Tenía una carpeta delgada frente a él que Miriam reconoció como el registro físico de la denuncia que había presentado 5 días antes. Ella puso su bolso sobre la mesa. Sacó 3 cosas. La primera era su teléfono, abierto en las fotografías. 8 imágenes. Los moretones en su antebrazo izquierdo, tomadas el martes por la tarde, con fecha y hora. Claras, bien iluminadas, suficientemente cercanas para mostrar las 4 marcas de presión distintas. La segunda era un documento impreso, 12 páginas, preparado la noche anterior en su mesa de la cocina. Era un resumen del patrón de comportamiento de Roberto durante los 8 meses desde que ella se fue, organizado cronológicamente, con fechas y horas, con referencias cruzadas a las entradas del cuaderno. La tercera era el cuaderno mismo. 48 entradas. 8 meses. Cada visita, cada llamada, cada mensaje de texto, cada vez que había aparecido cerca de su trabajo o de su edificio. Escrito a mano, con fecha, firmado al final de cada entrada de la manera en que había aprendido de Sandra que se hace la documentación. Rivera miró el teléfono. Miró el resumen impreso. Miró el cuaderno. Se quedó en silencio un momento. Ha estado llevando esto desde que se fue, dijo. Desde el día en que me fui, dijo Miriam. Otro silencio. Puedo, empezó. Sí, dijo ella. Puede fotografiar el cuaderno. El resumen impreso es para usted. Las imágenes del teléfono puedo enviarlas a una dirección de correo oficial. Rivera miró a Sandra. Sandra no dijo nada.
Había aprendido, en 14 años, que lo más útil que una defensora podía hacer en una sala como esa era estar presente y en silencio y dejar hablar a su clienta. «Señora Osei», dijo Rivera, «quiero ser honesto con usted sobre algo». Miriam esperó. La denuncia que se presentó el lunes fue categorizada como seguimiento de baja prioridad. Un incidente sin peligro inmediato, sin denuncias previas en el expediente. Hizo una pausa. Lo que ha puesto sobre esta mesa cambia la categorización. Entiendo, dijo Miriam. Quiero entender qué cambia con ello. Rivera miró el cuaderno de nuevo. 48 entradas, dijo. 48, dijo ella. A lo largo de 8 meses. 8 meses y 4 días. Tomó el cuaderno con cuidado, de la manera en que la gente maneja las cosas que entiende que son significativas. Pasó las páginas despacio. Leyó varias entradas. Lo dejó. Voy a necesitar involucrar a un especialista en violencia doméstica de nuestra unidad, dijo. Y me gustaría enviar las fotografías y el registro para revisión probatoria formal. Con su permiso. Lo tiene, dijo Miriam. Me gustaría que la solicitud quedara documentada. La documentaré, dijo Rivera. Tomó su teléfono y comenzó a hacer notas. Sandra, al otro lado de la mesa, hizo las suyas propias. Miriam se quedó sentada con las manos en el regazo y observó cómo la sala hacía lo que ella había venido a hacer que hiciera. Suscríbete, dale like y deja un comentario, porque lo que encontró la especialista en violencia doméstica cuando revisó las 48 entradas y lo que le ocurrió a Roberto 17 días después, es la parte de esta historia que el sistema había sido capaz de entregar durante 8 meses. La especialista se llamaba Detective Carol Hayes. Llevaba 9 años en la unidad de violencia doméstica del departamento. Había revisado cientos de casos. Había aprendido, en 9 años, a leer la documentación de la manera en que un examinador forense lee una escena, no buscando los momentos dramáticos sino los patrones, los ritmos, las cosas que no se dicen tanto como las que sí se dicen. Leyó el cuaderno de Miriam de una sola vez. Cuando terminó, llamó a Rivera. Este es un caso de acoso, dijo. La violencia doméstica es real y está documentada, pero el patrón desde la separación es acoso sistemático. Está usando sus necesidades de accesibilidad como pretexto, la rampa, el acceso al edificio, las preguntas de dependencia práctica. Es un patrón de continuación del control. Lo he visto antes pero rara vez tan bien documentado. Rivera dijo, lo llevó durante 8 meses. Sabía lo que hacía, dijo Hayes. Solo necesitaba que alguien lo recibiera. Lo que las 48 entradas documentaban en la lectura profesional de Hayes no era una serie de incidentes aislados. Era una campaña. Roberto había aparecido en o contactado a Miriam un promedio de 6 veces al mes en los 8 meses desde que ella se fue. Nunca había hecho amenazas explícitas. Nunca había sido abiertamente violento después del incidente documentado en las fotografías. Había operado enteramente dentro del espacio entre lo que se siente amenazante y lo que parece amenazante desde afuera, el espacio donde las mujeres que saben que están en peligro encuentran casi imposible que las crean. Miriam había documentado cada visita, cada llamada, cada mensaje de texto, cada vez que él había aparecido cerca de los lugares donde ella estaba. Había cotejado 3 de sus visitas con marcas de tiempo de cámaras de seguridad que había obtenido del administrador de su edificio. Había guardado capturas de pantalla de cada mensaje de texto. Había construido, en 8 meses, un caso que ningún incidente único podría haber establecido. Hayes llamó a Miriam al día siguiente. He revisado su documentación, dijo. Quiero ser directa con usted. Lo que ha proporcionado es exhaustivo y creíble. Estamos abriendo una investigación por acoso además de la denuncia de violencia doméstica. Esto cambia lo que podemos hacer y con qué rapidez podemos movernos. Miriam estaba en su cocina. Tenía el cuaderno abierto en la mesa frente a ella, hábito,
El mismo hábito que la había llevado a buscarlo cada vez que Roberto se iba, cada vez que la puerta se cerraba, cada vez que necesitaba probarse a sí misma que lo que le estaba ocurriendo era real y estaba documentado y no era algo que se estaba imaginando. Hay algo en eso que las mujeres hispanohablantes reconocen de inmediato. No el cuaderno específicamente, sino el acto de escribir lo que ocurrió para no tener que confiar en que alguien te crea. Para poder decir, aquí está. Está escrito. No me lo estoy inventando. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó. Significa que podemos solicitar una orden de protección de emergencia hoy, dijo Hayes. Y significa que tenemos fundamentos para contactarle formalmente en relación con la entrada no autorizada a su apartamento. Tiene una llave, dijo Miriam. Su acceso a esa llave es parte del patrón de acoso, dijo Hayes. Podemos abordarlo a través de la orden de protección. También podemos trabajar con la administración de su edificio para invalidar cualquier llave que él tenga. Miriam miró el cuaderno. 48 entradas, dijo. 48 entradas, confirmó Hayes. Cada una de ellas importa. La orden de protección de emergencia fue concedida esa tarde. Roberto fue notificado formalmente a la mañana siguiente. También fue informado de que la entrada no autorizada al apartamento de Miriam constituía allanamiento de morada en los términos de la orden y que cualquier contacto posterior resultaría en arresto inmediato. No volvió. Ni ese día. Ni el siguiente. Ni en los 17 días que siguieron mientras la investigación continuaba y el caso de acoso avanzaba hacia una denuncia penal formal. La denuncia penal se presentó 17 días después de que Miriam pusiera el cuaderno sobre el escritorio de Rivera. Documentaba 48 incidentes. Citaba la evidencia fotográfica del asalto del martes. Citaba el patrón de contacto sistemático como constitutivo de acoso penal. Roberto fue acusado. 4 meses después de presentada la denuncia, aceptó un acuerdo que incluía una orden de alejamiento permanente, asesoramiento obligatorio y una sentencia suspendida con condiciones. Miriam no estaba en el juzgado cuando se formalizó el acuerdo. Estaba en el trabajo. Se enteró por su abogada, que llamó a las 3:15 de la tarde. Estaba en una reunión. Se disculpó, tomó la llamada en el corredor, escuchó los términos, dijo gracias y volvió a la reunión. Esa noche hizo la cena. La comió en su cocina. Miró el cuaderno en la mesa. No escribió nada en él. Llevaba 38 días sin escribir nada, desde que se concedió la orden de protección y las entradas habían dejado de ser necesarias. Lo tomó. Lo sostuvo un momento. Luego lo puso en el estante encima de la mesa de la cocina, junto a la planta que se había comprado la semana en que se mudó, la que Sandra había dicho que era una buena señal. Una mujer comprándose una planta para un apartamento nuevo, y lo dejó ahí. No lo tiró. Algunas cosas se guardan. No porque las necesites más, sino porque son a prueba de que tenías razón desde el principio sobre lo que te estaba ocurriendo. Y esa prueba, incluso cuando ya no tienes que mostrársela a nadie, te pertenece. 6 meses después del acuerdo, Sandra Moore le pidió a Miriam que hablara en una sesión de formación. Era una formación para oficiales de primera respuesta, personal de recepción, oficiales de patrulla, las personas que eran el primer punto de contacto para las personas que llegaban a una comisaría a reportar algo. La formación era sobre documentación de violencia doméstica y los desafíos específicos de los casos que involucran a sobrevivientes con discapacidad. Miriam casi dijo que no. Dijo que sí porque Sandra lo pidió directamente y porque Sandra había estado con ella en esa sala de entrevistas el viernes por la mañana con el cuaderno y porque se había ganado el derecho a pedirlo directamente. Habló durante 20 minutos. No habló de Roberto. Habló del cuaderno. De por qué había empezado a llevarlo. De lo que había costado, la disciplina, el retorno diario a la mesa después de que él se fuera, el acto de escribir las cosas cuando todos los instintos decían cerrar la puerta y respirar y no pensar más en ello.
Construir 48 entradas a lo largo de 8 meses. Lo guardé, dijo, porque entendí que mi palabra sola no sería suficiente. No porque fuera mujer. No solo porque fuera mujer, sino porque era una mujer en silla de ruedas y había aprendido, por experiencia, no por cinismo, que mi relato de mi propia situación probablemente sería filtrado a través de suposiciones sobre lo que debía ser mi situación. Sobre si realmente podría haberme ido si era tan grave. Sobre si alguien en mi posición podría estar realmente en peligro de la manera en que yo describía. La sala estaba en silencio. Hay algo en esa frase que las mujeres hispanohablantes entienden de una manera particular. El filtro que menciona Miriam no es solo el filtro de ser mujer. Es el filtro de ser la mujer que no debería poder escapar porque depende de él. El filtro que le dice al sistema, si fuera tan malo, ¿cómo pudo irse? El filtro que confunde la dependencia con el consentimiento y la silla de ruedas con la indefensión. La silla de ruedas le hizo ciertas cosas más fáciles a él, dijo. Me hizo ciertas cosas más difíciles de creer a mí. El cuaderno fue mi respuesta a ambas cosas. No era algo que debería haber tenido que construir. Pero fue lo que funcionó. Hizo una pausa. Quiero contarles lo que se sintió cuando la Detective Hayes me llamó y dijo que cada una de ellas importa. Se sintió como ser creída. No por primera vez, Sandra me había creído, la doctora Chen me había creído, las personas que me querían me habían creído. Pero esto era el sistema creyéndome. El sistema al que había acudido 2 veces y me habían dado un número de caso y me habían dicho que esperara. El sistema que no se había movido hasta que puse 48 entradas sobre una mesa. Miró a los oficiales en la sala. No estoy aquí para decirles que me fallaron. Rivera no me falló. Hayes no me falló. El oficial de recepción, Walsh, tomó una decisión un lunes por la mañana con la información que tenía, y la información que tenía era una denuncia con un incidente. Eso es más un problema del sistema que un fallo personal. Hizo una pausa. El problema del sistema es este. Su proceso de recepción no tiene ningún mecanismo para reconocer que la mujer en silla de ruedas frente a usted podría haber estado construyendo un caso durante 8 meses que no sabía cómo presentar porque nadie le dijo que lo que tenía era exactamente lo que se necesitaba. Nadie preguntó. Suscríbete, dale like a este video y deja un comentario, porque lo que dijo el oficial Walsh cuando estaba en esa sala de formación y lo que implementó la comisaría en los 3 meses siguientes, es la parte de esta historia que Miriam no esperaba ser parte. Walsh estaba en la sala. No lo sabía. No había planeado. Lo vio cuando levantó la vista de sus notas a mitad de camino, corpulento, mediados de los 20, sentado en la tercera fila con la misma expresión que había tenido en el escritorio de recepción. No ajustó lo que dijo porque él estuviera ahí. Después de la sesión, Walsh fue a donde ella estaba sentada. Tenía una taza de café. La miró. Soy Walsh, dijo. Fui el oficial de recepción. Lo sé, dijo ella. Quiero decir algo, dijo. Adelante. Miró su café un momento. Cuando vino ese lunes, dijo, procesé la denuncia. Hice lo que el formulario requería. Le di el número de caso. Le dije que el detective se pondría en contacto. Hizo una pausa. No le pregunté qué más tenía. No le hice ninguna pregunta que me hubiera dicho que había estado llevando registros durante 8 meses. No pregunté porque el formulario no preguntaba y yo estaba procesando un formulario. Ella lo miró. El formulario debería preguntar, dijo. Sí, dijo él. Debería. Otra pausa. Lo siento, dijo. Gracias, dijo ella. No era absolución. No era una resolución de lo que le había costado el lunes por la mañana, los 5 días de espera, las 2 visitas más de Roberto, las entradas 48 y 49 que había escrito en el cuaderno antes del viernes por la mañana cuando volvió. Nada de lo que Walsh dijera desharía esos 5 días.
Pero era honesto. Y en su experiencia, honesto era donde las cosas cambiaban. 3 meses después de la sesión de formación, la tercera comisaría implementó un protocolo de recepción revisado para las denuncias de violencia doméstica. El nuevo protocolo incluía una pregunta estándar hecha a toda persona que denunciara violencia doméstica sobre si había llevado algún registro de incidentes previos. La pregunta fue redactada por un grupo de trabajo que incluía a Ayes, Rivera, Walsh y Sandra Moore. Miriam no estaba en el grupo de trabajo. Se enteró del cambio de protocolo cuando Sandra la llamó para contárselo. Walsh lo impulsó, dijo Sandra. Llevó la transcripción de tu sesión de formación a la reunión del grupo de trabajo y dijo: esto es lo que necesitamos arreglar. Miriam estuvo en silencio un momento. Bien, dijo. Todavía tiene el cuaderno. Está en el estante de su cocina, junto a la planta, que sigue viva 4 años después, porque siempre ha sido buena en las cosas que requieren atención diaria y consistencia y la paciencia de presentarse incluso cuando nada parece estar cambiando. Lo baja de vez en cuando. No para leerlo. Solo para sostenerlo. Es el registro de un año que sobrevivió. También es, y esta es la parte que le llevó tiempo entender, el registro de una capacidad que siempre había tenido y que nunca había necesitado nombrar. La capacidad de observar, documentar, persistir y confiar en que llegaría el momento en que lo que había construido importaría. Lo había construido sola, en su cocina, al final de 47 noches en que Roberto se había ido y ella había buscado el cuaderno en lugar de dejarse olvidar. Lo había llevado a una comisaría en su silla de ruedas y lo había puesto sobre una mesa y había dicho: esto es lo que ocurrió. Todo ello. Esto es lo que sé. Y la sala finalmente había escuchado. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si hubieras sido Miriam, ¿habrías empezado a llevar el cuaderno? ¿O habrías asumido que nadie creería que importaba? ¿Y qué crees que entendió Walsh, sentado en la tercera fila de esa sesión de formación, que no había entendido el lunes por la mañana cuando ella llegó por primera vez? Deja tu respuesta en los comentarios. Queremos saberlo. Y cuéntanos, ¿desde dónde del mundo nos estás viendo? Esta historia es para cada mujer que ha ido a una comisaría y le han dado un número de caso y le han dicho que espere. Para cada sobreviviente a quien le han dicho que lo que vivió no parece una crisis desde afuera. Para cada persona cuya situación era real y consistente y documentada en su propia mente y no fue creída hasta que pudo probarlo en el lenguaje de otra persona. Para las mujeres hispanohablantes que saben lo que significa llevar 11 años calibrando cada palabra, cada movimiento, cada silencio. Que saben lo que significa aprender que el silencio es la respuesta más segura disponible. Y que saben también, porque lo han vivido o lo han visto vivir, que el sistema que debería protegerlas a menudo les pide más prueba de la que nunca debería ser necesaria. Miriam Osei guardó 48 entradas. 8 meses. Cada visita, cada llamada, cada mensaje de texto. No porque alguien se lo dijera. Porque alguna parte de ella entendió que el sistema no se movería hasta que pudiera mostrarle lo que ella ya sabía. Tenía razón. Tenía razón desde el principio. Si esta historia te movió, suscríbete a Héroes Humildes, porque la próxima semana te traemos la historia de una cirujana que ignoró el dolor de una madre en silla de ruedas durante 3 años. Hasta que una segunda opinión no cambió todo, y el documento que ella llevó a esa cita hizo que la cirujana se quedara en silencio durante 40 segundos. Suscríbete para no perdértelo. Dale like a este video si crees que la documentación es una forma de autodefensa. Compártelo con alguien que necesite escuchar que sus registros importan, cada entrada, cada fecha, cada vez que lo escribió en lugar de dejarlo desaparecer. Hay una mujer en algún lugar ahora mismo llevando un cuaderno. Escribiendo la fecha. Escribiendo lo que ocurrió. Creyendo que llegará el momento en que importará. Tiene razón. Asterisco, tu historia aún no ha terminado.